Hoy te traemos una historia fascinante. Primero escucharás la historia con subtítulos en inglés para mejorar tu comprensión, y luego podrás verla nuevamente con subtítulos en español para asegurarte de que todo quede claro. Una manera fácil y entretenida de aprender. Hoy There is a legend in Europe, a story whispered among railway workers and travelers, a tale that has never been fully explained. It speaks of a train, a magnificent, luxurious locomotive from another time, that emerges from the darkness once every 100 years. It crosses abandoned stations, glides through the mist, and vanishes into the night without a trace. No tickets, no records, and no known destination. Some say it's a portal to another world. Others believe it's trapped in an endless journey, never able to complete its route. But one thing is certain. Those who see it are never the same again. The year was 1923. The Aurora of Midnight was no ordinary train. It was the pinnacle of luxury and elegance, a marvel of its time. Aristocrats, wealthy businessmen, and brilliant scientists gathered inside its grand carriages, toasting with crystal glasses and savoring gourmet meals under golden chandeliers. The air was filled with soft laughter and the clinking of silverware, as the passengers settled in for what they believed would be a peaceful journey. None of them had any reason to fear. None of them could have imagined that within hours they would cease to exist. The train followed its route through the breathtaking landscapes of Europe, passing through valleys and forests, drawing closer to the towering Alps. Then it reached the tunnel, a long, ancient passage carved into the mountains, where the darkness seemed denser than anywhere else. The train entered without hesitation, its bright headlights cutting through the gloom. Seconds passed, then minutes. But on the other side, nothing emerged. It was as if the train had simply vanished into the void. Rescue teams scoured the tunnel, searching for any sign of the locomotive. But the tracks were empty, undisturbed, as if no train had ever passed through. 3 decades later, in 1953, a lone railway worker in a small Polish station prepared to close up for the night. The silence was thick, the air cold. Then he heard it. The distant, echoing sound of a train approaching, an old-fashioned steam engine. But there was nothing scheduled for that night. Puzzled, he stepped onto the platform and saw it. A train, unlike any he had ever seen, gliding past without stopping. Its windows glowed with an eerie golden light, and inside, silhouettes moved, indistinct but undeniably human. He swore he could see their eyes, hollow and distant, staring back at him. And just as suddenly as it appeared, it was gone. No sound, no tracks disturbed. The railway worker quit his job the next day, refusing to ever set foot near a train again. Years passed, and the legend faded, until 1983. A tourist in Lyon, France, wandering through an old station, took a seemingly ordinary photograph of the quiet, abandoned tracks. When he developed the film, he found something chilling. There, in the background, stood a train. A train from another time. The Aurora of Midnight, perfectly intact, as if it had never aged a day. But what terrified him most was not the train itself, it was the passengers. Blurred, ghostly figures with empty faces, staring through the glass, as if pleading to be set free. The man tried to return to the station, but the train was gone. And no one else had seen it. Some were content to let the mystery remain unsolved. But not journalist William Carter. In 1973, he dedicated himself to uncovering the truth about the Aurora of Midnight. He spoke to witnesses, traveled to the site of its disappearance, and even ventured onto the abandoned tracks where it had last been seen. Then, one night, he made a call. His voice was trembling, breathless. "I found it," he whispered. "I can see the train. It's stopping for me." Then the line went dead. William Carter was never seen again. His notes were found near the tracks, scattered as if he had dropped them in haste. The last thing he had written, "I think it knows I'm here." Exactly 100 years after its disappearance, in 2023, a new report surfaced. A security camera in a Berlin train station captured something unusual. A train, but not just any train. It looked old, far too old for modern tracks. Black with golden details, its headlights glowing faintly through the fog. The footage showed it passing through the station, completely silent. The strangest part,
The station logs showed no train at that hour. And when investigators reviewed the footage the next day, the train was gone. Erased. As if it had never been there at all. If the stories are true, the Aurora of Midnight is not gone. It is still moving, still traveling through the shadows of time. It appears once every 100 years, but sometimes, just sometimes, it returns sooner. And if it does, will you be there to witness it? Will you be the next person to hear the distant whistle in the night, to see the glowing windows drifting past, and to feel the cold realization that some passengers never left? The next scheduled sighting may be closer than you think. Existe una leyenda en Europa, una historia susurrada entre trabajadores ferroviarios y viajeros, un relato que nunca ha sido completamente explicado. Habla de un tren, una majestuosa y lujosa locomotora de otra época, que surge de la oscuridad una vez cada 100 años. Atraviesa estaciones abandonadas, se desliza entre la niebla y desaparece en la noche sin dejar rastro. Sin boletos, sin registros, y sin un destino conocido. Algunos dicen que es un portal a otro mundo. Otros creen que está atrapado en un viaje eterno, condenado a nunca completar su ruta. Pero hay algo seguro. Aquellos que lo ven, jamás vuelven a ser los mismos. El año era 1923. El Aurora de Medianoche no era un tren cualquiera, representaba el pináculo del lujo y la elegancia, una maravilla de su tiempo. Aristócratas, magnates y brillantes científicos se reunían en sus majestuosos vagones, brindando con copas de cristal y degustando exquisitos platillos bajo resplandecientes candelabros dorados. El ambiente estaba lleno de risas suaves y el tintineo de la cubertería de plata, mientras los pasajeros se acomodaban para lo que creían que sería un viaje tranquilo. No tenían razones para temer. Ninguno de ellos podía imaginar que, en cuestión de horas, dejarían de existir. El tren seguía su ruta a través de los impresionantes paisajes de Europa, cruzando valles y bosques, acercándose cada vez más a los imponentes Alpes. Y entonces, llegó al túnel. Un antiguo y extenso pasaje tallado en la montaña, donde la oscuridad parecía más densa que en cualquier otro lugar. El tren entró sin vacilar, sus faros iluminando la negrura. Segundos pasaron. Luego minutos. Pero al otro lado, no emergió nada. Como si el tren simplemente se hubiera desvanecido en el vacío. Equipos de rescate inspeccionaron el túnel, buscando cualquier rastro de la locomotora. Pero las vías estaban intactas, inalteradas, como si ningún tren hubiera pasado por allí. 3 décadas después, en 1953, un solitario trabajador ferroviario en una pequeña estación de Polonia se preparaba para cerrar por la noche. El silencio era denso, el aire, gélido. Entonces, lo oyó. Un sonido lejano, el eco de un tren acercándose, una vieja locomotora de vapor. Pero no había nada programado para esa noche. Intrigado, salió al andén y lo vio. Un tren como ninguno que hubiera visto antes, deslizándose sin detenerse. Sus ventanas brillaban con una inquietante luz dorada y, en su interior, se movían siluetas, indistintas, pero inconfundiblemente humanas. Juró que pudo ver sus ojos, vacíos y distantes, mirándolo fijamente. Y, tan repentinamente como apareció, se desvaneció. Sin sonido. Sin rastro en las vías. Al día siguiente, el trabajador renunció. Nunca volvió a acercarse a un tren. Pasaron los años y la leyenda se desvaneció, hasta 1983. Un turista en Lyon, Francia, deambulaba por una vieja estación y tomó una fotografía aparentemente ordinaria de las tranquilas vías abandonadas. Pero cuando reveló la película, encontró algo escalofriante. Allí, al fondo de la imagen, estaba un tren. Un tren de otra época. El Aurora de Medianoche, perfectamente intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Pero lo que más lo aterrorizó no fue el tren, sino los pasajeros. Figuras borrosas, espectrales, con rostros vacíos, mirándolo a través del cristal, como si suplicaran ser liberados. El hombre intentó volver a la estación, pero el tren había desaparecido. Y nadie más lo había visto. Algunos se conformaron con dejar el misterio sin resolver. Pero no el periodista William Carter. En 1973, se dedicó por completo a descubrir la verdad sobre la Aurora de Medianoche. Entrevistó testigos, viajó hasta el sitio de su desaparición e incluso recorrió las vías abandonadas donde se lo había visto por última vez. Hasta que, una noche, hizo una llamada. Su voz temblaba, estaba sin aliento. Lo encontré, susurró. Puedo ver el tren. Está deteniéndose por mí. Luego, la línea quedó en silencio.
William Carter nunca volvió a ser visto. Sus notas fueron encontradas junto a las vías, dispersas como si las hubiera soltado en un instante de pánico. Lo último que había escrito: creo que sabe que estoy aquí. Exactamente 100 años después de su desaparición, en 2023, surgió un nuevo informe. Una cámara de seguridad en una estación de tren en Berlín captó algo inusual. Un tren, pero no un tren cualquiera. Era antiguo, demasiado antiguo para las vías modernas. Negro, con detalles dorados, sus faros brillaban tenuemente entre la niebla. La grabación lo mostraba pasando por la estación en completo silencio. Lo más extraño: los registros de la estación no mostraban ningún tren en ese horario. Y cuando los investigadores revisaron la grabación al día siguiente, el tren había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Si las historias son ciertas, el Aurora de Medianoche no se ha ido. Sigue en movimiento, viajando a través de las sombras del tiempo. Aparece cada 100 años, pero a veces, solo a veces, regresa antes de lo esperado. Y si lo hace, ¿estarás allí para presenciarlo? Serás el próximo en escuchar el lejano silbido en la noche, en ver las ventanas brillantes deslizándose por la oscuridad, y en sentir el escalofriante presentimiento de que algunos pasajeros jamás se fueron. La próxima aparición programada podría estar más cerca de lo que crees.